Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno, bienvenidos a nuestra clase. Les recuerdo que estamos trabajando los sectores de la economía, pero específicamente en nuestro país. La clase pasada estudiamos el sector secundario en Colombia y en la clase de hoy vamos a estudiar el sector terciario en Colombia, ¿no es cierto? Recordemos que el sector terciario corresponde a los servicios, ¿no es cierto? Entonces, quiero hacer una salvedad, una anotación aquí, ¿no? Para mí como profesor, pero lo pongo a voluntad de ustedes a que analicen y piensen porque estamos viviendo un mundo globalizado, un mundo donde todo nos afecta a todos, entonces todos tenemos que analizar bien lo que está pasando. Para mí no existe ningún sector que sea más importante que todos, pero aquellos sectores donde se daña la naturaleza hay que pasar por encima de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, me parece que es un sector que no debería utilizarse, ¿no es cierto? Aquí en esta primera información que vemos en el video podemos observar cómo para el año 2007, o sea, ya hace bastantes añitos atrás, ¿cierto? En Colombia el 56% del Producto Interno Bruto dependía del sector de los servicios. Ustedes dirán, profe, pero ¿qué es el Producto Interno Bruto? Pues el Producto Interno Bruto, digámoslo así, es de la plata que tiene Colombia, ¿cierto? De toda la plata que produce, que se gana y paga deudas, lo que le queda, eso se le llama el Producto Interno Bruto. De ese Producto Interno Bruto, más de la mitad correspondía al sector terciario, o sea, el sector de los servicios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros básicamente vivimos de prestar servicios, los colombianos nuestra plata casi siempre produce de prestar servicios, y muy poco de la economía y de la industria. O sea, es muy poco lo que nosotros sembramos, cosechamos, trabajamos la tierra, ¿cierto? Producimos basándonos en el sector primario y es muy pocas las industrias, como lo vimos en la clase pasada, que produzcan bienes y servicios que podamos exportar. Entonces necesariamente vimos de los servicios, de ser empleados, trabajadores, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver cómo esto no es tan beneficioso como planea. Ahora recuerden que nosotros deberíamos de ser un país que teniendo tantas tierras, pues deberíamos dedicarnos a producir comida y vender a otros países, ¿no? Ese debería ser nuestro fuerte. Pero nos dedicamos a cosas que necesariamente pues no tenemos ventaja frente a los demás países y muchas veces pues nuestra economía es mala por eso mismo. Continúo. ¿Cuáles son los tipos de servicios que se presentan en Colombia? En Colombia encontramos servicios básicos de producción, de distribución, sociales y personales, ¿no es cierto? Los básicos, ¿cuáles son? Pues los servicios básicos, o sea, la electricidad, el agua, el gas, las comunicaciones, no son los básicos. Los de producción son servicios financieros, o sea, de bancos, préstamos de plata, guardar plata, ciertos seguros, bienes inmuebles y servicios a empresas, ¿no es cierto? O sea, el que le guarda la plata, el que le presta plata, el que le asegura que si usted a las empresas se le daña, pues yo le respondo a usted por un seguro, ¿no es cierto? Yo a usted le presto, por ejemplo, los carros del transporte para que usted no, su empresa no necesite comprar, sino que yo le muevo le facilito el transporte. También encontramos servicios de distribución, o sea, el que presta el comercio al por mayor, al por menor, el transporte, el almacenamiento, lo que estamos diciendo desde antes, ¿no es cierto? Hay servicios sociales como la administración pública, la educación, salud, la asistencia social, o sea, los hospitales, ¿no es cierto? Los puestos de salud, los colegios, etcétera, hace parte de los servicios sociales. Y los personales, por ejemplo, estos son los servicios domésticos, las empleadas de servicio que van a las casas a hacer el aseo, la diversión, por ejemplo, el ocio, que yo me voy a y me presta un servicio de ocio, diversión, me voy a un bar, me tomo una cerveza, me voy a una película, un cine, ¿no es cierto? Me voy a un hotel, por ejemplo, voy a comer a un restaurante, entre otros. Esos son los tipos de servicios que existen en Colombia. Vamos a analizar en esta clase, muchachos virtual, algunos conceptos básicos que tenemos que entender y que hacen parte del sector terciario de la economía y específicamente en Colombia, ¿no es cierto? ¿Qué son economías terciarizadas? Economías terciarizadas son lo que le está pasando a Colombia, que son aquellos países en los cuales su economía, o sea, la manera como consiguen recursos para satisfacer sus necesidades, dependen exclusivamente del sector de los servicios. Dejan de un lado el sector primario, el sector secundario y obviamente el cuaternario y se dedican específicamente a conseguir su plata mediante el sector terciario de la economía, o sea, el de los servicios.
¿Qué son servicios espurios? Voy a colocar un caso muy puntual, sobre todo acá de La Paz. ¿Qué son servicios espurios? Servicios espurios cuando un servicio es muy mal pago. Hay explotación. Les pongo un ejemplo. Muchos estudiantes se retiran del colegio y todos decían irse a trabajar a una finca o a las fincas en agricultura o a raspar. ¿Qué pasa el dueño del dueño de la finca o el dueño de los sembradíos donde se van a raspar? Pues como hay mucha oferta, muchas personas que abandonaron el colegio y que quieren ir a buscar trabajo, él va a empezar a pagarles mal porque hay mucha gente que lo quiere hacer. Entonces, usted va a raspar, sí. ¿Cuánto me cobra? 20.000 el día. No, le pago 10.000. No, es que no me alcanza. Bueno, entonces yo contrato otro porque hay 10 atrás que también quieren raspar. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que eso se le llama servicios espurios. Cuando el servicio es muy mal pago, no se paga lo justo, se explota el trabajador, se llaman servicios espurios. Sea tanto en las ciudades como en las partes rurales. ¿Qué es empleo directo e indirecto? ¿Qué es un empleo directo? Cuando yo directamente contrato a una persona. Es que yo necesito trabajar mi finca, entonces venga un jornalero, se llama un empleo de empleo directo. ¿Qué es un empleo indirecto? Es cuando yo le digo a usted, por ejemplo, necesito que usted venga a trabajar a mi finca como jornalero y usted ve, por ejemplo, yo le pago a usted, pero usted ve que usted solito no puede, entonces usted contrata a un amigo. El que contrata al amigo es usted, no yo. Usted es el que le tiene que pagar a él, no yo. Yo no lo he contratado. Pero entonces directamente yo lo contrato a usted, pero como es mi finca, yo indirectamente también estoy dándole trabajo a otra persona que es la que contrata a usted. ¿Sí me entienden? O sea, se subcontrata. Yo le pago a usted, pero como a usted no le queda fácil el trabajo, usted contrata a otra persona. Pero yo no tengo nada que ver ahí. ¿Qué es lo privado? Acá se da mucho porque la mayoría de las personas trabajan en lo privado. Son aquellas empresas que son de particulares, o sea, de una persona particular. ¿No es cierto? O sea, yo monto una empresa, esa empresa es mía, se le llama particular, privada. ¿No es cierto? ¿Qué es lo público? Es aquellas empresas que son de todos los colombianos. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que es de todos los colombianos, EPM, por ejemplo, empresas públicas de Medellín, ETV, que es la empresa de celulares también y de televisión, por ejemplo, son empresas que son públicas, o sea, son de todos los colombianos, ¿sí? ¿Qué es un régimen subsidiado? Un régimen subsidiado, les pongo un ejemplo a ustedes facilito, es, por ejemplo, los familias en acción, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un subsidio que se le da a las familias de escasos recursos. ¿Qué es un régimen subsidiado? Por ejemplo, en Colombia, el estrato 1 y 2 son subsidiados por los estratos 5 y 6. ¿Cómo así, profesor? ¿En qué sentido? Pues en los servicios públicos. Les pongo un ejemplo. Un kilovatio vale un peso. Yo gasto 100 kilovatios, serían 100 pesos, ¿no es cierto? Un kilovatio de energía, supongamos. ¿Qué pasa? Que como yo soy de estrato 1 o estrato 2, entonces, ¿qué pasa? A mí no me cobran el kilovatio a un peso, sino a medio peso, cosa de que yo me gasto 100, ya no pago 100 pesos, sino 50 pesos. Pero ¿y cómo compensan las empresas ese otro 50? Pues al estrato 5 y 6 no se la cobran a un peso, sino un peso con 50. ¿Sí me entienden? Que es lo que deberían. O sea, decir, a ellos les cobran más a los estratos 5 y 6 para podernos cobrar menos a los estratos 1 y 2. Se llaman régimen subsidiados. Y régimen contributivo son aquellos que tienen que pagar impuestos. Las personas que se ganan más de 35 millones en Colombia tienen que pagar impuestos. ¿Vale? Continuamos. Aquí vamos a trabajar también algunos conceptos básicos, ¿cierto? Sobre el contexto del comercio en Colombia. Acuerden que el comercio es comprar y vender bienes y servicios. En este sentido, ¿no es cierto? El comercio en Colombia depende exclusivamente de la oferta y la demanda. O sea, los precios de los bienes y los servicios los determina la oferta y la demanda. Casi de todos los bienes y los servicios de Colombia. Hay algunas exclusiones, ¿no? Como el café, que lo determina es el Estado o el gobierno. Pero en los otros casos, ¿no es cierto? Se determina el precio de las cosas por la oferta y la demanda. ¿Y qué es oferta y qué es demanda? Pues eso ya lo vimos obviamente, ¿no? En clases anteriores, pero les recuerdo, creo que en séptimo lo vimos cuando vimos los sistemas agrario tradicional y comercial. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta es la cantidad que hay de un producto. O sea, cuando hay cosecha, por ejemplo, de guayas, hay muchas guayas en el mercado,
o cuando hay cosechas de chontaduros, hay mucho chontaduro en el mercado, entonces quiere decir que hay mucha oferta. ¿Y qué demanda? Las ganas que yo tengo de un producto. Por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus ahorita es muy demandada porque mucha gente se quiere vacunar, ¿no? Entonces, mucha gente le tiene muchas ganas a esa vacuna. ¿Vale? Entonces, oferta, la cantidad que hay de un producto, demanda las ganas que yo tengo de ese producto. Oferta, un ejemplo, es cuando hay mucha cosecha, por ejemplo, hay mucho chontaduro. Y demanda es, por ejemplo, lo que pasa con las vacunas que acabo de decir. ¿Qué es una ventaja competitiva, muchachos? Una ventaja competitiva es una ventaja que yo adquiero en el mercado. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a vender camisetas, ¿no es cierto? Yo tengo competidores de que venden también camisetas. Pero resulta que yo tengo la última máquina que hicieron en China, mientras que los otros mis competidores tienen unas máquinas de ya hace 10 años. Entonces mi ventaja competitiva es que yo tengo una mejor maquinaria. Otro tipo de ventaja competitiva podría ser que, por ejemplo, todos tenemos las mismas máquinas, vamos a vender camisetas, pero yo me hice 10 cursos más en la China sobre hacer camisetas, mientras que los otros aprendieron aquí en Colombia. Entonces yo estoy más capacitado, tengo una ventaja competitiva. Eso se da en todos los campos, o sea que una ventaja competitiva es algo que yo tengo de más frente a mi competencia cuando voy a montar una empresa, voy a dedicarme al comercio. ¿Qué son importaciones? Importar quiere decir comprar bienes o servicios de otros países y traerlos a mi país. ¿Qué es exportar? Es vender bienes y servicios a otros países. ¿Qué es déficit? Déficit es cuando yo gasto más de lo que tengo, de lo que me gano. Y superávit es cuando yo gasto menos de lo que me gano, o sea, recibo más plata de la que gasto. ¿Qué son divisas? Divisas son la comparación que existe entre diversas monedas del mundo. Por ejemplo, un dólar ahorita está en 3.836 pesos hasta la última vez que lo vi, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que un solo dolarcito son 3.800 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Un gringo, usted con un dólar en Estados Unidos se puede comprar, como decir 1.000 pesos acá, se compra un cifrut de 1.000. Mientras que si ese mismo dolarito usted lo trae a Estados Unidos, a Colombia, perdón, desde Estados Unidos, con ese dólar que en Estados Unidos usted apenas se compra un cifrut, acá en Colombia con ese mismo dólar usted se puede comprar 3 cifruts casi y le sobra, pues le sobran 800 pesos. Entonces, la divisa es como la comparación entre el valor de una moneda en relación con la otra. ¿Qué son aranceles? Aranceles, muchachos, es todos los impuestos que se pagan cuando se quiere importar un producto. O sea, cuando yo voy a traer un celular de la China, por entrar ese celular a la China me cobran un arancel, ¿no es cierto? Al principio se crearon los aranceles para que la competencia de afuera no destruyera el comercio de un país. Me hago entender, por ejemplo, nosotros hacíamos sudaderas a 10.000 pesitos. Todos las vendíamos aquí porque el mercado era colombiano y hacíamos los colombianos. Cuando empezaron a llegar sudaderas de la China, salían mejor calidad y a 5.000. Entonces la gente ya no me compraba a mí, sino que compraba a las chinas. Entonces el gobierno, ¿qué hacía? Le ponía aranceles para que las chinas costaran 13, 14.000 pesos y la gente siguiera comprando las de 10.000 de acá. ¿Me entienden? Entonces un arancel. ¿Qué es un impuesto? Pues un impuesto es el tributo que debemos pagar las personas dentro del país, ¿no? Porque tenemos plata, porque tenemos un bien que es costoso, porque tenemos, sí, o bienes, por ejemplo, porque mi salario es alto, ¿no es cierto? Por el IVA, para hacer las carreteras, o sea, acá nos cobran impuestos por todo. ¿Qué es liberalización comercial y globalización? Esto es casi lo mismo, pero lo puse junto. Liberalización comercial y globalización hacen referencia a poder comprar y vender bienes y servicios en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, porque yo ya por internet puedo comprar y vender lo que yo quiera en cualquier parte del mundo. Entonces la globalización y la liberalización comercial. Y por último encontramos un concepto que es de tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es un convenio que se firman entre dos países en los cuales los dos países afirman que por comprar y vender bienes y servicios en los países que lo firman no se van a cobrar ni aranceles ni impuestos. Les pongo un ejemplo. Colombia ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que Estados Unidos pueden ir a vender sus productos aquí, nosotros no le cobramos ni aranceles ni impuestos, pero nosotros también podríamos ir a vender nuestros productos allá y ellos no deberían de cobrarnos ni aranceles ni impuestos.
Pero un tratado desigual, ¿por qué? Porque ellos sí quieren venir a vender cosas acá más baratas, entonces la gente va a comprar lo de ellos y no compra lo que producimos aquí y vamos a quebrar el campo, pero ellos sí no quieren que nosotros entremos allá a competir porque allá sí cobran aranceles e impuestos y allá entonces para no quebrar las industrias de allá. Entonces son tratados desiguales, casi siempre buscan es mm, el beneficio de los países poderosos, o sea, casi siempre lo firma un país poderoso con uno pobre y ahí siempre va a tener la ventaja el poderoso. ¿En qué consiste la actividad? Pues no la voy a leer porque ustedes la están viendo en pantalla, de todos modos también queda en el blog. Esta es la actividad, son 4 preguntitas, van a definir los conceptos que digo en la primera. La segunda, la tercera y la cuarta son más de ustedes, de opinión personal. Me necesito que me las justifiquen bien las respuestas, ¿vale? Espero verlos pronto, hasta luego.